Bueno, estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando las jornadas de los hijos de Israel, que es la experiencia que la iglesia tiene que pasar. Entonces vamos a Números 33:30. Números 33:30. Dice este versículo: salieron de Asmona o Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron, Números 33:30, por favor. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Moserot. Oremos. Padre celestial, en esta hora, Señor, estamos aquí nuevamente delante de ti, pidiendo, Señor, que nos des gracia, que nos des esas palabras que son espíritu y son vida. Por favor, abre nuestro entendimiento, sácanos de la confusión, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, venimos, no dependemos de nuestra capacidad, sino dependemos de ti, dependemos de tu Espíritu Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se hicieron presentes en esta hora. Te pedimos, amado Dios, que juntos podamos ver, examinar tu palabra. Señor, que sea una palabra, Señor, que nos edifique, que nos dé vida, Señor. Gracias por todos los presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces decíamos, cuando terminamos la jornada de Asmona, se recuerdan que ahí se murió María, y eso indica que Dios quiere que una nueva generación tome la tierra de Canaán. No está hablando literalmente de que los viejitos, los que ya tenemos, que somos de la tercera edad, ya no podemos entrar. No está diciendo eso, no está hablando. Allá sí era físicamente, pero hoy es espiritual. Así el hermano que tenga 80, 90, él, pues, se acuerdan que citamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que, en otras palabras, es un hermano que ha madurado y que realmente ha aprendido a enterrar, a sepultar a su viejo hombre. Y es lo que cuesta mucho, pues, enterrar al viejo hombre, la carne que se levanta. Por eso tenemos nosotros que entender que está bien. Un tiempo Dios dice, como que Dios, es que hay una voluntad directiva y hay una voluntad permisiva. Y la voluntad directiva es de que Dios dice, así se tiene que hacer, pero Él sabe que no lo vamos a hacer. Y está la voluntad permisiva, por eso Él permite. ¿Se acuerdan que, es que Él lo permite, ¿no? Y no es lo que Él quiere, pero lo permite. O sea, es como usted, como papá, sus hijos a ver le dicen, déjame ir con mis amigos. Usted dice, no vayas porque usted sabe que no está muy bien, pero bueno, pues te doy permiso, no vete pero regresas temprano, ¿no? Se dan cuenta, pero todo papá dice, no, es que estoy preocupado. Y además, si no llega, ahí están preocupados, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué estará haciendo, no? Entonces Dios así es, pues. O sea, no vayamos a pensar que Dios no es así, así es Él. Por eso vamos a ver en la Biblia que hay una voluntad directiva y hay una voluntad permisiva. Amén. Como que Él se hace, ¿cómo se dice, no? De la vista gorda, ¿no? Pero Él sabe, ¿no? Porque no dice que antes de que salga la palabra, Él ya sabe que vamos, ¿no? O sea, conoce todo, pero como que se hace la vista gorda a veces, ¿no? Como Él es un papá y así es Dios, porque yo me acuerdo cuando estaba era un adolescente, tenía, no sé, unos 10, 11 años creo. Estaba en la iglesia, mis papás eran cristianos, estaba en la iglesia, todos éramos cristianos, pues, pero de repente me escapé y me fui al baile del pueblo. Y brinqué por la ventana, ¿no? Y no es que me da mucho orgullo decirlo, pero fíjense lo que quiero mostrarle, pues.
Y ya otro día vinieron mis tías, los que no son cristianos que van al baile y le cuentan a mi mamá, no, pues vimos a tu hijo ahí en el baile. Mi mamá dijo, no, mi hijo no ha salido de la casa. Él estuvo toda la noche aquí en la casa. No, no, ahí, ¿cómo de que no? No, no, no. Mi hijo aquí estuvo. Apenas se acaba de levantar. Imagínense lo que es un papá, ¿no? Con tal de defender a uno. Yo siento que ella sabía nomás que, ¿no? Y a veces son los papás, así son. O sea, con tal de defender a su hijo, ¿no? Cuánto más nuestro Dios, ¿no? Por eso como que todo esto estamos diciendo, entonces pequemos, hagamos lo que queramos. No, 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 no estamos diciendo eso. No, no estamos diciendo, o sea, de ninguna manera. Dios no está diciendo eso. Pero sabe que vamos a fallar. ¿Ustedes creen que Él no sabe que vamos a fallar? Dice que es omnisciente, conoce todo, ¿no? Entonces, pero dice Él, pero llega un momento de que ya no, ya es mucho. Es mucho, o sea, aquí, por eso cuando llegamos a Asmona, hablamos del punto de inflexión, que hay una curvatura porque va a cambiar de rumbo nuestra salvación. En estas jornadas de aquí, desde Asmona, ahora estamos en Moserot, pero cambian todas las cosas porque hay una nueva generación que comienza a prevalecer. Y es por eso que los fieles ministros trabajamos en pro y no en contra. Estamos trabajando en pro de la nueva generación. Por eso Dios nos ha dado visión a esta iglesia, y la visión ustedes deben de saber, vivir a Cristo para servir a otros. Porque a veces me preguntan, hermano, ¿y cuál es la visión de esta iglesia? Puede ser que piensan, no, pues que un día compremos un edificio, es parte, pero no es la visión. ¿No? Alguno dice, la visión es que se llene este lugar y rentemos otro más grande. Es parte, pero tampoco es la visión. La visión es vivir a Cristo para poder servir a otros. Amén. Entonces estamos trabajando en pro y no en contra. Por eso hemos visto que en estas jornadas son las que nos deben ayudar a entender que Dios ha establecido a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no para usurpar, no para un nicolaísmo, ni para ejercer dominio sobre los demás y quitarles o tapar la función de los hermanos. No estamos para eso. Estamos aquí para que los hermanos crezcan, maduren, se desarrollen para el ministerio del Señor. Por eso Pablo en Efesios 4, 11 y 12 dice, Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Que hay un ministerio, hay una obra del ministerio, hay una edificación que se tiene que hacer. Y no solamente tienen que hacer los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, tienen que hacer los demás. O sea, tenemos que unirnos todos para trabajar en pro de la nueva generación, ¿no? Ahora, fíjense que siempre voy a estar repitiendo esta palabra. Estas jornadas no son muy fáciles de entenderlas. Si me cuesta a mí explicarles, cuánto más entenderlas. Es difícil cuando digo que no son muy fáciles, o sea que es complicado, pero sí se puede entender. Sí se puede entender. Entonces, porque estamos hablando ya de que cambia el rumbo de la salvación. Por eso vuelvo a repetir, Dios dice, está bien que seas niño en Cristo. Es más, hasta que seas un adolescente. Pero ya después de eso, ya un tiempo en que Dios dice, tienes que madurar. Tienes que crecer, tienes que llegar a ser un padre espiritual. Porque se ha escuchado lugares donde todavía mi hijo chiquito vive con nosotros en la casa. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 35. ¿No? Y ya, ¿no? O sea, y hay papás que dicen, no, es que a tal edad ya tiene que buscar porque eso lo va a ayudar, o lo va a hacer madurar, ¿no?
Y esa es la ley de la vida, pues, o sea, todos un día tuvimos que salir, ¿no? ¿No? Entonces, porque esa es la meta de que el hijo tenga su propia familia, que crezca, pues, ¿no? Que tenga su propia familia, y ya viene otra generación y así se va, ¿no? Entonces, a veces cuando los hijos no toman la responsabilidad es cuando o no maduran, no es muy bueno eso, porque yo tengo un primo que él tiene la mente del niño y él ya tiene más de 50 años, más de 50 años y se fue a Estados Unidos, allá anda, pero no es alguien que piensa, él nada más trae de lo que se acuerda mucho de las maldades que hizo en toda su infancia, eso lo gobierna él y ya no tiene familia, no, o sea, ¿no? Y o sea, veo en su vida, entonces eso no es lo normal, pues lo normal es de que alguien madure, ¿no? Estudie, tenga su profesión y trabaje, tenga su familia, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Que se multiplique, pues. Entonces, entonces es lo que estamos queriendo decir, porque eh, tenemos que pasar la antorcha a otros en algún momento. No somos eternos en esta tierra. Los papás tampoco son eternos. De igual manera, los que servimos en la iglesia, los apóstoles, los profetas, pastores y maestros, no somos eternos. Amén. Por eso se tiene que preparar, ¿no? Imagínense que el día de mañana el Señor me recoge a mí. ¿Quién va a seguir aquí? Si yo no preparo, por eso todos ustedes, Dios lo está preparando a través de su servidor. Amén. Y yo quiero que se acuerdan que el domingo decía que algunos tengo confianza, más bien tengo fe de que algún día, aunque me refería a los jóvenes, pero también uno de ustedes también. Hermano, déjeme, quisiera dar nombres, pero luego me acusan, mejor no que Dios sea, ¿no? El que dé la iniciativa, ¿no? ¿Verdad? Porque luego le pasa, ahí le están hablando hermano, no, o sea, es para cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí hay actividades que hacer en esta iglesia, se tiene que predicar. En algún momento Dios nos va a permitir salir a las calles a predicar, ¿no? Como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. De hecho, estamos predicando, pues. Estamos predicando. ¿Cómo llegó mi hermana Margarita? ¿Cómo llegó Ursus? Alguien les predicó a ellos, ¿verdad? Alguien les predicó. Y a ustedes también, alguien les predicó, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. No hay un método, pues, pero en algún momento podemos salir a las calles, podemos ir a tocar puertas, ¿no? Pero bueno, entonces vimos que en la jornada anterior se murió María. Hoy vamos a ver la muerte de Aarón y más adelante vamos a ver la muerte de Moisés. Representan la carne, se tiene que morir. Amén. Ahora, fíjense, hermano, en estas enseñanzas, miren, les dije que no es algo fácil no es muy fácil de entenderlo, o sea, es complicado, ¿no? Y para eso necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. No crean ustedes que yo agarro esto y fácil, no. Tuve que ejercitar mi espíritu. Hoy me desperté a las 6 y estaba orando, ¿no, Señor? Porque sí es complicado, es difícil. Estaba orando, Señor, ayúdame porque no quiero confundir a mis hermanos. Decía una hermana ayer, ¿no? Decía que ella le daba clases a los niños y ¿cómo decía la frase? Ajá, pero ¿cómo dijo? ¿Cómo? Que echó a perder a algunos, dice. ¿A cuántos eché a perder? Porque era la que... No estaba diciendo de broma, pues, pero uno puede echar a perder a los hermanos, pues. Por eso tenemos que orar y prepararnos, ¿no? Pero depender de Dios. Entonces recuerden que la razón es porque tenemos que pasar la antorcha, tenemos que pasar la estafeta, ¿no? Entonces nosotros nos estamos ocupando de lo que estamos haciendo, con todo lo que estamos haciendo con las actividades de los
las mujeres, los varones, los jóvenes, los niños, los matrimonios, y aún todo miércoles y domingo que estamos aquí, los martes, los lunes, es para de que los hermanos se desarrollen, que estén creciendo, para que se manifiesten como los sacerdotes. Porque aquí hay hermanos que en algún momento Dios los va a enviar a otro lugar, así como me envió a mí donde yo estaba, ¿no? Y si Dios algún día también me mueve a mí, alguien tiene que tomarlo. O sea, no puedo yo decir, ya me voy a otro lugar porque me gustó a ver quién se la arregla. No, yo necesito dejar a alguien. Es por eso estamos así haciendo esto. Entonces, y Dios va a enviar a hermanos de aquí que abran obras en otro lugar, iglesias, y otros que son fieles, pero que están madurando, que están creciendo, van a quedar a colaborar con nosotros en esta iglesia local. Entonces estamos en Moserot, se llama nuestra jornada. Y Moserot es un lugar en el desierto. No sé, Emily, si tienes un mapa ahí que lo pongas para que veamos dónde está Moserot. Ahí está. ¿Sí ven ustedes? Uy. Ahí está. Moserot, y es más o menos en este lugar. En este lugar es donde ocurrieron todas estas jornadas. Ya estamos en Moserot, y aquí es donde sucedió, y es un lugar en el desierto. Fíjense que esta palabra Moserot, para decir plural en el español, hay una palabra y se le agrega a veces la S, ¿no? Y cuando no lleva S es singular. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos gramática en la escuela, S, que lleva una S de un verbo, lleva S, y es plural. Y cuando lleva, por ejemplo, trabajador, no lleva ES, es singular porque está hablando de uno. Y cuando está diciendo trabajadores, es plural, está hablando de dos a más de varios, ¿no? Entonces, esta de la misma manera en el hebreo tiene plural y tiene singular. Esta palabra Moserot que vemos en Números 33:30, esta palabra Moserot, o que se aprecia aquí en el mapa, esta palabra Moserot, ese es el plural. Es el plural. Pero porque singular de esta palabra Moserot es Mosera. Mosera. Entonces, cuando ellos pasaron aquí en esta parte, lo que ellos vieron son muchas moseras, o sea, lugares parecidos, pues. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué Dios a estas alturas nos va a hablar de Moserot? Es decir, de un montón de moseras. Porque tenemos que entender que Dios va a hacer que demos vueltas y vueltas. Yo antes pensaba que dar vueltas y vueltas es malo, pero sí es malo en el sentido del tiempo. Por ejemplo, si usted va a un lugar y no conoce bien el lugar y nada más está dando vueltas y vueltas y vueltas, el aspecto negativo es que va a llegar tarde donde tiene que llegar, pero el positivo es de que aprende bien el camino. ¿Verdad que sí? Y entonces veamos pues, pero veamos de que nosotros, así como el pueblo de Israel, Dios a propósito soberanamente hace que demos vueltas y vueltas, porque Dios no nos haría dar vueltas si nosotros captáramos inmediatamente todas las cosas. Si a nosotros rápido nos quedara todo lo que Dios habla, si fuéramos ya expertos de la noche a la mañana, que pudiéramos ya vivir a Cristo de la noche a la mañana, entonces Dios no permitiría o no nos dejaría estar dando vueltas y vueltas. Amén. Y es lo que estamos haciendo. Fíjense como lo mismo que el pueblo de Israel.
De aquí venimos, ¿no? Nos vamos a la casa. Otra vez el domingo venimos aquí, otra nos vamos. Y así, ¿no? Hasta que el Señor diga hasta aquí. ¿Y cuándo es hasta aquí? Cuando nos muramos nosotros o cuando nos envía a otro lugar. Pero también cuando lleguemos a otro lugar vamos a estar haciendo eso. ¿Se dan cuenta que es una vuelta? Ahorita regreso. ¿A dónde vas? A la iglesia. Y vamos y venimos, ¿no? Y eso esa es la figura del pueblo de Israel, que cuando llegaron a Moserot, ellos empezaron a dar vueltas y encontraron muchos moseras, ¿no? Moseras. Entonces, ahora fíjense que el dar vueltas también, vueltas y vueltas, se llega al mismo lugar. Es lo que estaba pasando con ellos, porque si notan en el mapa, aquí se hace como un círculo, ¿no? Una curvatura. Después de mucho tiempo es cuando ya por fin van a ir y llegar a este lugar. Pero acá, ahí están dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ustedes, más o menos creo que es como un laberinto esto. ¿Ustedes saben lo que es un laberinto? Laberinto de pasiones. ¿Cuántos vieron esa película? ¿No? Bueno, lo buscan, no se crean. Laberinto es una construcción con múltiples calles o caminos que se cruzan y forman una estructura compleja y enredada con el propósito de confundir a quien intenta recorrerlo y dificultarle la tarea de encontrar la salida o el centro. Y así hace Dios. Por eso si usted dice, y no es que no, a veces es que no entiendo, ¿qué estará diciendo el hermano? Estás dando vueltas. Estás dando vueltas. Y un día vas a salir, vas a encontrar la salida y el centro de ahí. Pero mientras, dice Dios, por eso dice también la Biblia que en lengua de tartamudo hablaré a este pueblo. ¿Y cómo habla un tartamudo? Repite muchas veces una sílaba para completar una palabra, ¿no? Entonces, así es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ¿qué es Moserot? Es un montón de moseras. O sea que hay que estar pasando de mosera en mosera hasta que Dios los sacó de ahí, porque tienen que ir a otra jornada, ¿no? Ok, vamos a hablar 7 puntos también en esta jornada, pero hoy solamente vamos a tocar un punto. El primer punto es una aparente contradicción. Una aparente contradicción. Leamos ahora Números 33, 30 al 33, leamos estos versículos. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí va a estar Moserot. Y noten cómo están las palabras aquí, porque es importante, porque vamos a ver una aparente contradicción. Números 33, 30 al 33 dice: salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Hasta ahí está bien. Y dice, salieron de Moserot y acamparon en Benejacán. Salieron de Benejacán y acamparon en el monte de Gidgat. Oigan bien, noten esa palabra, Gidgat. Salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbata. Pero solamente quiero que noten la palabra Gidgat. 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 Así se lee, ¿no? O Gidgat. No, ¿verdad? Porque llevaría una U, ¿verdad? Gidgat. Gidgat, o como, creo que no sé si es Gidgat o creo que es Gidgat. Ok, bueno. Bueno, note bien eso. Entonces, recuerden que Moserot es otra de las jornadas que corresponden al nivel de los ancianos y a la transición de una generación antigua para que tome la antorcha una generación nueva. Es lo que Dios quiere hacer. O sea que físicamente también es. O sea que, como les dije, algún día nosotros que estamos sirviendo vamos que partir de este mundo y alguien más tiene que. De hecho, por eso mi desafío es con los jóvenes. Con los jóvenes estamos orando por ellos. No lo estoy presionando, pero mi deseo es con ellos de que ellos se preparen, ¿no? Porque un día ellos tienen que tomar la antorcha. Pero también tiene que ver con nuestra carne. La carne no puede entrar
en el reino dice que carne y sangre no puede entrar al reino. Tiene que entrar, o sea, un espíritu y una alma transformada. O sea que es la nueva creación, pues. Nada viejo tiene que entrar ahí, por eso se llama la Nueva Jerusalén. ¿Por qué Nueva Jerusalén? Porque nada de viejo tiene. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Moserot nos va a ayudar a entender la responsabilidad de que hay que pasar la estafeta a los que vienen atrás de nosotros. Para enriquecer este versículo de Números 33, 30 al 33, tenemos que ir en Deuteronomio, porque les dije que el primer punto es una aparente contradicción. En Deuteronomio hay algo que nosotros podríamos llamar un arreglo, un arreglo o un agregado, más bien. Porque cuando leamos a ese versículo, van a ustedes dar cuenta que está entre paréntesis una parte del discurso de Moisés. Y él, y en ese discurso se nos revela algo de tanto de esta jornada que estamos como de las jornadas inmediatas, es decir, las jornadas que vamos a estar estudiando, porque esta es la jornada número 27. ¿Cuánto nos falta? Nos faltan 15 jornadas, ¿no? Entonces, vamos a leer con cuidado este pasaje de Deuteronomio capítulo 10, porque hay un asunto que a primera vista puede ser para nosotros extraño, pero recuerden que cuando algo es extraño para nosotros a primera vista, el Espíritu Santo se encarga de irnos ayudando hasta que lo entendamos. Esa es una característica del Espíritu Santo, ayudarnos, guiarnos a la verdad. Entonces hay algo que nosotros debemos de entenderlo a la luz de Deuteronomio, porque Números 30, versículos 30 al 33 que ya leímos, ahí de hecho Números nos refleja cómo se desarrollan las jornadas una por una. Por eso ustedes van a leer 42 veces ahí en Números 33, y salieron y acamparon, ¿no? Pero Deuteronomio no está así igual como Números, porque se repiten las historias o las narrativas, ¿no? Pero vamos a leer Deuteronomio 10:6. Miren cómo, y ahorita ustedes no lo entiendo. Yo creo que ustedes vean, recuerden que no es muy fácil, pero no imposible entenderlo, si se puede. Deuteronomio 10:6. Y si ustedes notan cómo está escrito, ¿sí? Si ven en su Biblia, o si no aquí en la pantalla, esto se llama paréntesis, ¿verdad? Y ese paréntesis se cierra hasta el capítulo 9, me parece, perdón, hasta el versículo 9. Entonces esto es un agregado, algo que Dios hizo. O sea, para eso se usa el paréntesis, ¿no? Bueno, todos los que estudiaron gramática saben que lo que significa entre paréntesis. Internet, los datos sí. Bueno, luego lo grabo en la bueno, vamos. ¿Le seguimos o nos vamos? No, o se puede grabar en un celular más. No, yo luego lo grabo así, personal en Facebook. Le hago un en vivo y ya les bueno, entonces decíamos que dice Deuteronomio 10:6. 10:6. Ya regresó esto. Pero está así como se va a enganchar a apretar. Okay. Entonces hablo sin micrófono. Sí. Bueno, entonces se escucha bien. Bueno, versículo 6 de Deuteronomio 10. Es que me estaba acordando ahorita que así pasa en los pueblos. O sea, me acuerdo en mi niñez, íbamos a la reunión y de repente hay lugares que no hay luz, con velas que tienen que estar estudiando la Biblia.
Y otro peligro es de que, dice mi hermano, ¿no? La de Sinquilpan, la otra vez nos contaba que también fueron a la sierra y que se va la luz. Pero pero un hermano que se quedó dormido se asustó. Porque el pastor siguió predicando y pensó que se quedó ciego. Se quedó ciego. Y yo pensaba que era broma, pero sí era cierto. Entonces, suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Recuerden eso, pues. En Números dice Moserot, pero es la palabra plural. Pero aquí es la palabra singular, Mosera. Y luego dice el versículo 7, de allí partieron Goda. ¿Y cómo decían Números? ¿Cómo? Gilgal. Y acá dice Goda. Y de Goda a Jotbata, tierra de arroyo de agua. Entonces vemos aquí la palabra Mosera es singular, en cambio la palabra Moserot es en plural. Recuerden eso. Estas palabras en plural y singular nos ayudan a entender un fenómeno que aparece aquí. Y vamos a darnos cuenta por qué Dios hace que demos vueltas. Porque si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, aquí vamos a decir que se confundieron.